Bienvenidos chicos a esta clase de instalaciones y aplicaciones de la energía. Estamos en el tema de instalaciones frigoríficas. Ya habiendo hecho el trabajo práctico, vamos a centrarnos en lo que puede pasar en una instalación frigorífica. Puntualmente vamos a hablar de lo que pasa en el condensador. Si vamos al diagrama de instalación, vemos que el condensador se encuentra entre el compresor y la válvula de expansión y corresponde a los puntos 2 y 3 del diagrama pH que vemos aquí. Así que vamos a centrarnos en lo que ocurre en el punto 2 y en el punto 3. El diagrama original, tal cual lo habíamos estudiado, es el que vemos aquí de color marrón. Sin embargo, este diagrama puede verse distorsionado por diferentes eventos. Vamos a estudiar puntualmente tres. Estos tres eventos producen el mismo efecto. Distorsionan el diagrama y lo llevan a un diagrama parecido, pero como lo vemos en la figura de color azul. Este diagrama se ve así cuando ocurren tres cosas. Estas son, según el punto A, cuando se da que el ventilador se encuentra roto o puede estar girando a menos revoluciones de lo que está. Un segundo punto puede ser cuando el condensador, es decir, el equipo que intercambia calor, se encuentra sucio o algunas de sus aletas están tapadas o están rotas. Y también puede darse, como una tercera situación, un día de mucho calor. Vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de estas tres situaciones. Empecemos por la primera, cuando encontramos el ventilador roto o girando a menos revoluciones de la que corresponde. Para entenderlo un poquito en el diagrama de instalación, si este ventilador está roto, podemos decir que la masa de aire que va a circular a través del condensador va a ser menor o va a ser nula. Bueno, es aquí donde podemos recurrir a las fórmulas que ustedes vieron en los diferentes apuntes y que también utilizamos en el TP. Vamos a recurrir a la fórmula que nos permite saber el calor cedido en el condensador, con las letras o las siglas QC. Hay dos fórmulas diferentes, unas para referirnos al dimensionamiento del condensador, donde hablamos del coeficiente de transmisión K, y la superficie que tiene que tener el condensador. Recuerden que con esta fórmula podemos dimensionar el diámetro y el largo de un condensador, es decir, S. Y también la otra fórmula en la cual vemos la cantidad de calor que es intercambiada entre el condensador y la masa de aire que lo atraviesa. Por eso involucra en esta fórmula la masa de aire y la temperatura de entrada y de salida del aire. Así que podemos centrarnos en esta segunda fórmula. ¿Qué es lo que ocurre en el punto A, en la primera situación? Como dijimos, la masa de aire disminuye o es nula. Así que podemos decir que este MA va a disminuir del valor original. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que o cómo tiene que reaccionar el condensador para seguir intercambiando la misma cantidad de calor? Es decir, para que QC siga siendo la misma. Bueno, para que esto ocurra, si la masa de aire disminuye, entonces, como el calor específico, el calor Cp del aire se mantiene constante, lo único que va a cambiar y tiene que cambiar es la diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada del aire. Sí, para que QC se mantenga constante, si la masa de aire disminuye porque se rompió el ventilador, ¿qué tendría que pasar con esta diferencia? Bueno, si esto disminuye, esto tiene que subir. ¿Y qué significa que TS menos TE tenga que subir? Bueno, la temperatura de entrada del aire no va a cambiar si el día se mantiene a una misma temperatura. Entonces, lo que tiene que cambiar y lo que tiene que aumentar es TS. Sí, para que este paréntesis aumente y TE no puede aumentar, entonces, perdón, no puede disminuir, TS tiene que aumentar. ¿Qué significa esto? Que la temperatura de salida del condensador va a aumentar. Por ende, la temperatura de condensación y la presión de condensación va a aumentar. Por eso en el diagrama vemos que el diagrama original en marrón se distorsiona aumentando la presión y la temperatura de condensación.
Bien, vamos al segundo caso. En el segundo caso, nos encontramos que el condensador está sucio o tiene alguna de sus aletas rotas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, podemos decir que este condensador que le permite pasar el aire de una manera normal, ahora empieza a tener obstáculos. Claro, se empieza a ensuciar, empieza a tener pelusa, mugre, o alguna de sus aletas se encuentra rota. Entonces el aire ya no la atraviesa de la misma manera. Aquí es donde podemos utilizar la otra fórmula, la primera, en donde, recordemos que utilizamos esta fórmula para poder dimensionar un condensador. Según esta fórmula, el calor que intercambia el condensador es igual a un coeficiente de transmisión por la superficie que tiene el condensador por la diferencia de temperaturas entre la temperatura de condensación y la temperatura del aire. Bueno, ¿qué es lo que ocurre si este condensador se encuentra sucio? Bueno, podemos decir que el coeficiente de transmisión va a ser menor. Claro, lo que antes transmitía con facilidad porque la superficie estaba limpia, era fácil de que el aire la atraviese, ahora se encuentra sucia y por lo tanto el coeficiente K va a disminuir. Si K disminuye, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que el condensador siga intercambiando la misma cantidad de calor? Bueno, la superficie S del condensador no varía, el condensador sigue siendo el mismo. Entonces, tiene que aumentar este paréntesis. ¿Qué es este paréntesis? Es la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura del aire. Como la temperatura del aire en un día normal no cambia, entonces lo que tiene que aumentar es la temperatura de condensación. Por eso el efecto que produce en el diagrama es el mismo. Aumentar la temperatura de condensación, por ende la presión también, a una presión más alta, una presión de condensación más alta. Es decir, que produce el mismo efecto que el punto A. Vamos a centrarnos ahora en el punto C, que es un día de mucho calor. ¿Qué ocurre en un día como este? Bueno, la temperatura del aire es mucho más alta de lo normal. Así que podemos recurrir nuevamente a la primera fórmula, en donde tenemos la temperatura del aire. Puede ocurrir lo mismo con la otra fórmula, ya que también tenemos la temperatura de entrada del aire. Van a ver que utilizando cualquiera de las dos fórmulas, lo razonamos de la misma manera. Elijamos la primera fórmula. Si la temperatura del aire aumenta porque el día es muy caluroso, un día de verano muy caluroso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en el condensador para que siga intercambiando la misma cantidad de calor? Bueno, es sencillo. Si la temperatura del aire aumenta, tiene que aumentar también la temperatura de condensación para que este paréntesis siga dando lo mismo. Entonces, produce el mismo efecto. Tiene que aumentar la temperatura de condensación y como ustedes saben, para una presión de condensación corresponde una temperatura de condensación. Entonces, podemos decir que la presión nuevamente tiene que aumentar. En los tres casos que vimos, A, B y C, el diagrama se distorsiona de la misma manera. Es como si se ampliara hacia arriba, produciendo un aumento de la presión de condensación. Sin embargo, para que esto ocurra, fíjense que lo primero que vemos es que esta línea horizontal cambia de presión a una presión más alta. Pero ¿qué es lo que pasa para que se encuentre con esta línea que era la que nos interpretaba lo que ocurría en el compresor? Bueno, vemos que estas líneas, ahora veamos la de color azul, se van a interceptar más arriba. Esto significa que la temperatura de salida del compresor va a ser más alta. Claro, es entendible, porque la presión de condensación y su temperatura también van a ser más altas. Es decir, que no solamente va a subir la presión y temperatura de condensación, sino que también la temperatura de la salida del compresor va a aumentar. Pero no solamente eso. Podemos recurrir a la otra fórmula, donde veíamos que la potencia térmica equivalía al producto del caudal másico por el trabajo térmico. El caudal másico lo interpretábamos como la cantidad
de fluido refrigerante que atravesaba por unidad de tiempo el compresor o la instalación. Y el trabajo térmico lo interpretamos como la diferencia de entalpías del compresor. Es decir, la entalpía de salida del compresor menos la entalpía de entrada. Es decir, H2 menos H1. Eso era igual al trabajo térmico. Como vemos, el diagrama en marrón, que era el original, tiene un trabajo térmico menor que el diagrama distorsionado. Fíjense que el punto 2 se amplía. Por lo tanto, el trabajo térmico del compresor, cuando ocurren algunas de estas tres circunstancias, aumenta. ¿Qué significa esto? Si tengo el mismo caudal másico, ¿por qué no cambia lo que el compresor comprime? Si el trabajo térmico aumenta, la potencia térmica aumenta. ¿Y qué era la potencia térmica? Recuerden que era el producto, en definitiva, después modificado por los coeficientes, pero era el producto de la tensión por la intensidad de corriente que consumía el compresor. ¿Y qué es esto? Esto es el gasto que ustedes generan con un compresor. Es decir, que cuando se da alguna de estas tres circunstancias que vimos, para comprimir la misma cantidad de fluido, nosotros tenemos que gastar más dinero. ¿Y qué es esto? Es lo que ustedes gastan. Es más, es lo que ustedes les cobran cuando enchufan un compresor, una heladera, un aire acondicionado. Claro, el producto de U por I, la potencia. Así que en estos tres casos podemos ver que produce lo mismo, un aumento de la potencia de consumo. Es decir, que un día de mucho calor, o la vez que a ustedes se les ensucie el condensador, es decir, el equipo que está fuera del aire acondicionado, o cuando a ustedes se les rompa el ventilador que está dentro del condensador, lo que les va a producir es que gasten más energía. En definitiva, que ustedes paguen más por comprimir lo mismo. Y no es que van a enfriar lo mismo. Si ustedes ven el diagrama, el efecto secundario que produce estos tres casos es el mismo. Así como hablamos de lo que pasa con el condensador, recuerden que el efecto frigorífico es la diferencia de entalpías que ocurre en el evaporador. Y el evaporador, recordemos que está entre el punto 4 y el punto 1. Así que fíjense, en el diagrama original el efecto frigorífico es mayor que en el diagrama distorsionado. Así que en definitiva, en cualquiera de estos tres casos, el efecto frigorífico es menor. Lo que se traduce en que hay un día de que la heladera o el aire acondicionado enfría menos. Bueno, hemos visto diferentes puntos que pueden darse en el condensador. En otra clase hablaremos de lo que puede pasar en el evaporador.